¿Qué es la vida? El misterio que une la ciencia y Dios. ¿Qué es la vida? La pregunta más antigua y la más temida, la que hizo que los filósofos miraran al cielo, que los profetas escucharan voces divinas y que los científicos encendieran aceleradores de partículas, desde el polvo de las estrellas hasta la chispa de una célula, desde la mente humana hasta la idea de un alma. Todo lo que somos, todo lo que creemos gira en torno a esa pregunta. Los unos dicen que somos materia organizada, el resultado de miles de millones de años de evolución. Los otros que somos espíritu encarnado, la expresión viva de una voluntad divina. Pero, ¿y si ambas visiones son parte de la misma verdad? Imagina por un momento que la ciencia y la religión no fueran enemigas, sino dos ojos mirando el mismo misterio desde ángulos distintos, uno buscando las leyes que sostienen la existencia, y el otro el propósito que le da sentido. Hoy quiero llevarte a un viaje, no solo a través del universo, sino hacia adentro de nosotros mismos. Exploraremos el origen, la chispa, la conciencia, la muerte y el sentido de la vida, no como dogma, no como experimento, sino como una experiencia. Porque la vida no solo se explica, se siente, se respira, se venera. Y cuando entendamos su verdadero origen, tanto en la materia como en el alma, quizás descubramos que el mayor milagro no fue haber nacido, sino haber despertado. La música crece, se muestra una explosión cósmica que se transforma en una célula, luego en un feto, luego en un ser humano mirando el cielo. Corte a negro. ¿Qué es la vida? La respuesta está a punto de comenzar. Vamos al intro y continuamos en breve. Capítulo 1. El misterio del origen. Dicen que hubo un momento hace miles de millones de años en el que el universo era un silencio absoluto. No existía la tierra, ni el aire, ni la luz que hoy nos envuelve. Solo un océano de energía esperando convertirse en algo más. La ciencia lo llama el Big Bang, el instante en el que todo comenzó. El espacio, el tiempo, la materia y las leyes que hoy gobiernan el cosmos. En una fracción de segundo, el universo pasó de ser nada a ser todo. Y en medio de ese caos primitivo comenzó el largo camino hacia la vida. Cuando pienso en ese origen no puedo evitar sentir algo sagrado. Porque si el universo tuvo un principio, ¿quién o qué lo encendió? Para la ciencia fue una fluctuación cuántica, un fenómeno espontáneo que no necesitó de un creador. Pero para la religión fue el instante en que la palabra divina dijo, hágase la luz. Ambas visiones, en esencia, hablan de lo mismo, el momento en que la oscuridad se transformó en existencia. Y aunque los lenguajes sean distintos, uno matemático, otro espiritual, ambos intentan describir la misma maravilla. Con el tiempo, las primeras estrellas nacieron, forjando en sus entrañas los elementos que formarían planetas, océanos y cuerpos vivos. Cada átomo de nuestro cuerpo, del hierro de nuestra sangre al calcio de nuestros huesos, fue creado en el corazón de una estrella que murió hace millones de años. Somos polvo de estrellas, como diría Carl Sagan, y a la vez, en palabras de la fe, somos el polvo al que Dios dio su aliento. Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era un mundo hostil. Los océanos eran ácidos, la atmósfera densa y el fuego dominaba los paisajes. Sin embargo, en medio de ese caos, algo increíble sucedió. La materia comenzó a organizarse. Moléculas simples se unieron en combinaciones cada vez más complejas hasta formar las primeras estructuras capaces de copiarse a sí mismas. Ese momento fue el nacimiento de la vida. La ciencia aún no puede explicar del todo cómo ocurrió. Si fue en las profundidades del mar, cerca de respiraderos volcánicos, o en una pequeña charca tibia, bañada por rayos eléctricos y luz solar. Pero lo cierto es que, en algún rincón de ese mundo primitivo, la materia inerte cobró movimiento, y la historia de la vida comenzó su marcha silenciosa. Las religiones, por su parte, cuentan otro relato. Dicen que la vida surgió por el acto creador de un ser supremo que moldeó la materia con intención y propósito. En el Génesis se habla del barro, del soplo, del primer aliento que transformó el polvo en conciencia. En otras culturas, como la maya o la hindú, los dioses también modelaron la vida con barro, fuego o pensamiento. En todos esos relatos hay algo en común. La vida no es un accidente, sino una creación. Y sin embargo, cuando contemplo una célula bajo el microscopio o una galaxia en el telescopio, siento que ambas historias podrían ser la misma. Tal vez la ciencia describe cómo Dios crea y la religión explica por qué la creación existe.
Tal vez el Big Bang fue el primer sea la luz, y las leyes del universo son el lenguaje del Creador. Lo fascinante es que sin importar la ruta, ambos caminos, la ciencia y la fe, terminan mirando hacia la misma pregunta: ¿por qué algo existe en lugar de nada? La vida, al parecer, es el resultado de una serie infinita de casualidades precisas. La distancia exacta del Sol, la composición del agua, la temperatura perfecta, el campo magnético que nos protege, el ADN que almacena información como una biblioteca cósmica. Todo encaja de una manera tan exacta que incluso muchos científicos no creyentes sienten un asombro casi religioso ante esa armonía. No puedo evitar pensar que tal vez el misterio del origen no está en el principio del universo, sino en nuestra capacidad de asombrarnos ante él. Porque la vida no solo nació en la Tierra, nació también en la conciencia que se pregunta por su propio comienzo. Y quizás en ese instante, cuando el ser humano levantó la mirada al cielo y preguntó ¿de dónde venimos?, el universo finalmente se hizo consciente de sí mismo. Capítulo 2. La chispa de la vida. Cuando observo una célula bajo el microscopio, siento que estoy viendo el secreto más profundo del universo. Una pequeña gota de materia, aparentemente simple, pero cargada con el poder de crear, de crecer, de sanar y de perpetuar su propia existencia. En esa diminuta estructura se esconde la chispa que separa lo inerte de lo vivo, el misterio de la vida misma. La ciencia ha intentado definir la vida durante siglos. Es un proceso químico, una propiedad emergente, un sistema que se autorregula, se reproduce y evoluciona. Cada definición se acerca, pero ninguna logra capturarla del todo. Porque la vida, más que una fórmula, parece ser una danza entre el orden y el caos, entre la energía y la forma. Los biólogos la describen como un conjunto de características: metabolismo, crecimiento, reproducción, adaptación. Pero incluso esos conceptos son insuficientes cuando se trata de comprender lo que realmente significa estar vivo. Porque un cristal puede crecer, un fuego puede consumir energía y una máquina puede replicarse, pero ninguno de ellos siente, piensa o ama. La vida no solo respira, la vida siente. En el laboratorio, el ADN nos revela su lenguaje oculto, una cadena de 4 letras, A, T, C y G, que escribe la historia de todo lo que existe. Desde una bacteria hasta un ser humano, cada forma de vida es un poema escrito en el alfabeto de la biología. Un código tan preciso y tan vasto que algunos científicos lo llaman el software de Dios. Cuando contemplo esa secuencia, no puedo evitar pensar en lo improbable que es su existencia. ¿Cómo pudo surgir algo tan organizado a partir del caos primitivo? Algunos dicen que la respuesta está en la autoorganización de la materia, en la tendencia del universo a generar complejidad. Otros sostienen que detrás de esa perfección hay una inteligencia superior, un principio consciente que guía el proceso de la creación. Y tal vez ambos tengan razón. Quizás el universo fue diseñado de tal forma que la vida era inevitable. Quizás la chispa no fue un accidente, sino una consecuencia natural de las leyes que rigen la realidad. La física cuántica sugiere que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, igual que la gravedad o la energía. Si eso es cierto, entonces la vida sería la manera en que el cosmos se mira a sí mismo, la forma en que la conciencia despierta en medio de la materia. Desde la perspectiva religiosa, la vida es un don, un soplo divino que infunde alma a lo que antes era solo polvo. Y el Creador sopló aliento de vida en el hombre, dice el Génesis. En el hinduismo, ese aliento se llama prana. En el budismo es la energía vital que recorre todos los seres. En el Islam es el ruh, el espíritu que proviene directamente de Dios. Todas las tradiciones coinciden en algo esencial. La vida no pertenece completamente al mundo físico. Hay algo invisible, sagrado, que la anima. Cuando lo pienso me doy cuenta de que la frontera entre la ciencia y la religión no es una línea, sino un espejo. La ciencia describe la maquinaria de la vida y la religión le da significado. Una estudia sus engranajes, la otra su propósito. Y en medio de ambas, el ser humano intenta comprender por qué su corazón late, por qué siente, por qué ama. La chispa de la vida no es solo el momento en que una célula comienza a dividirse. Es también el instante en que un ser respira por primera vez, o cuando una semilla rompe la tierra y se convierte en árbol. Es la mirada de una madre al ver a su hijo nacer, el primer latido del corazón, el impulso de seguir viviendo incluso en medio del dolor. Esa chispa está en todo lo que lucha por existir. Desde la biología entendemos que la vida es el resultado de miles de millones de años de evolución. Desde la fe entendemos que es el reflejo de un acto de amor. Ambas visiones al final nos conducen al mismo asombro.
La vida no debería existir. Y sin embargo, aquí está. Y mientras la ciencia busca sus causas, la religión nos recuerda su valor. Hay algo profundamente espiritual en observar una célula que se divide o una estrella que nace. En ambos casos, la creación se repite. La materia se transforma, el universo se renueva, la energía se convierte en forma. Y en esa continuidad sentimos que tal vez la vida no es solo un fenómeno local en la Tierra, sino una fuerza universal, una tendencia del cosmos a despertar conciencia donde antes solo había silencio. A veces me pregunto si esa chispa aún arde en todo lo que existe, en cada átomo, en cada roca, en cada gota de agua. Tal vez la diferencia entre lo vivo y lo inerte no es absoluta, sino gradual. Tal vez todo el universo esté vivo de alguna manera, vibrando con la misma energía que un día encendió la primera célula. En las tradiciones espirituales antiguas, el universo era considerado un ser vivo. Los griegos hablaban del anima mundi, el alma del mundo. Los mayas decían que cada estrella era un corazón que latía en el cielo. Y los místicos modernos, incluso algunos físicos, han comenzado a sospechar lo mismo, que la vida no nació en el universo, sino con él. Cuando contemplo esa posibilidad, siento que la ciencia y la religión, en lugar de oponerse, podrían ser dos hemisferios del mismo cerebro cósmico. Una busca la verdad a través de la observación, la otra a través de la contemplación. Y ambas en el fondo buscan lo mismo, comprender la chispa que nos hace estar vivos. Capítulo 3. El camino de la evolución. Cuando intento imaginar el largo camino que la vida ha recorrido desde su primer suspiro, siento vértigo. No solo por su duración, más de 3.500 millones de años, sino por la asombrosa complejidad de los procesos que hicieron posible que de una célula naciera la conciencia que hoy se pregunta por su propio origen. La ciencia llama a ese proceso evolución, una palabra que encierra la historia más épica jamás contada. No la escribió ningún profeta ni poeta, pero en sus páginas está escrita toda la poesía del universo. Desde los primeros microorganismos que flotaban en los mares primitivos hasta el ser humano que levanta los ojos al cielo y se pregunta por el sentido de su existencia. La evolución es el relato de cómo la vida aprendió a cambiar, adaptarse y trascender. En los océanos de la Tierra temprana, la vida comenzó su danza silenciosa. Las células simples aprendieron a cooperar, formando organismos multicelulares. Aparecieron los primeros seres capaces de alimentarse de la luz, de respirar, de moverse. El mar se llenó de criaturas de formas imposibles. Medusas translúcidas, gusanos luminosos, corales que construyeron los primeros ecosistemas. Luego, en un salto de audacia, algunas formas de vida abandonaron el agua y conquistaron la tierra. Plantas, insectos, reptiles, mamíferos. Una sinfonía interminable de adaptaciones, mutaciones y nuevos comienzos. Cada especie fue una respuesta a los desafíos del entorno, un experimento en el laboratorio del tiempo. Charles Darwin, al contemplar este proceso, vio en él un principio natural, la selección. Las formas de vida que se adaptaban mejor sobrevivían y transmitían sus rasgos. No era un proceso dirigido, sino una consecuencia inevitable de las leyes naturales. Pero incluso él, al observar la complejidad de la naturaleza, reconocía algo más profundo detrás de esa mecánica. Un sentido de belleza, de orden, de propósito oculto en el aparente caos. Porque la evolución no solo explica la forma del cuerpo, sino también la expansión de la mente. De los primeros cerebros reptilianos surgieron emociones, luego conciencia, después moralidad y espiritualidad. Cada etapa de la evolución no solo trajo nuevos órganos, sino nuevas formas de percibir el mundo, hasta que finalmente un ser miró al cielo y comprendió que era parte de algo inmenso. Ahí, en ese instante, la biología se unió con la metafísica. El ser humano no solo evolucionó para sobrevivir, sino para preguntarse por qué. La conciencia se convirtió en el espejo del universo, el punto donde la materia se volvió capaz de reflexionar sobre sí misma. Las religiones también han intentado narrar este camino, aunque con símbolos y metáforas distintas. Para muchas tradiciones, la creación no es un evento terminado, sino un proceso en curso. El universo, dicen, no fue solo creado, sino que sigue creándose en cada instante. Dios no es un artesano que terminó su obra, sino un artista que continúa pintando el lienzo de la existencia. En la teología cristiana moderna, algunos ven la evolución no como una amenaza, sino como la manera en que Dios da forma a la vida. Cada mutación, cada extinción, cada nuevo brote de vida sería un paso en el despliegue de su creación. En el hinduismo, el ciclo de la vida y la muerte es parte del lila, el juego divino, una danza infinita de destrucción y renacimiento donde la conciencia se manifiesta en todas las formas posibles.
Incluso en las culturas indígenas, la evolución se percibe como un viaje del espíritu, el alma del mundo experimentándose a sí misma en todas sus expresiones. Yo, cuando contemplo los fósiles en un museo o las imágenes microscópicas del ADN, siento que ambas visiones, la científica y la espiritual, se entrelazan como dos hebras de la misma espiral. El ADN es la historia escrita con letras químicas. Las mitologías son la misma historia contada con símbolos. Ambas intentan responder a la misma pregunta: ¿cómo llegamos hasta aquí? La evolución también nos enseña una lección de humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo, sino una pequeña rama en el gran árbol de la vida. Un árbol que comenzó como una semilla microscópica y hoy se extiende hasta los confines del pensamiento humano. Sin embargo, esa humildad no debe hacernos sentir insignificantes, sino privilegiados. Porque entre millones de especies somos los únicos, al menos que sepamos, que podemos contemplar el proceso que nos creó. ¿Es la conciencia una simple consecuencia biológica? ¿O es el objetivo final de la evolución, la meta hacia la cual el universo siempre se ha estado dirigiendo? Muchos científicos, filósofos y místicos creen que la conciencia no es un accidente, sino la culminación de la creación. Que el universo quería conocerse a sí mismo y para eso creó ojos, manos y mentes capaces de observarlo. A veces, cuando veo imágenes del cosmos con sus galaxias y nebulosas, pienso que la evolución no terminó con nosotros, que tal vez el siguiente paso no será biológico sino espiritual. La humanidad aún está aprendiendo a evolucionar desde la competencia hacia la cooperación, desde el ego hacia la conciencia colectiva. Y quizás, cuando logremos eso, habremos dado el salto más grande de todos. La religión lo llamaría redención. La ciencia podría llamarlo evolución consciente. Pero en el fondo, ambas hablarían del mismo destino. La vida alcanzando su máxima expresión, comprendiendo su propósito y reconciliándose con su origen. Porque la evolución, más que un proceso de cambio, es una historia de amor cósmico. Cada célula, cada especie, cada conciencia es una nota en la sinfonía de un universo que nunca deja de crear. Y en esa melodía eterna descubrimos que el sentido de la vida tal vez no sea llegar a un destino, sino seguir evolucionando, seguir aprendiendo, seguir despertando. Capítulo 4. La conciencia y el alma. Hay un instante que marca la diferencia entre lo vivo y lo verdaderamente humano. El momento en que tomamos conciencia. No basta con respirar, moverse o sobrevivir. La vida alcanza una nueva dimensión cuando es capaz de saber que existe. Cada mañana, cuando abro los ojos y mi mente despierta, me asombra ese misterio. ¿Qué es lo que observa detrás de mis pensamientos? ¿Quién soy yo realmente? No la carne ni los huesos, ni siquiera las neuronas que disparan impulsos eléctricos en mi cerebro, sino aquello que percibe, siente, ama, recuerda, sueña y teme. A eso la ciencia lo llama conciencia. La religión, alma. La ciencia moderna ha intentado comprender qué ocurre en el cerebro cuando pensamos o sentimos. Sabemos que la conciencia surge de la actividad neuronal, millones de células intercambiando señales eléctricas y químicas. Pero ninguna ecuación ni escáner cerebral ha logrado explicar por qué de esa actividad surge una experiencia subjetiva. ¿Por qué vemos colores, sentimos dolor, amamos, recordamos, soñamos? Ese misterio, el llamado problema difícil de la conciencia, sigue siendo uno de los grandes enigmas del conocimiento humano. Podemos describir el cerebro con precisión milimétrica, pero no podemos medir una emoción, un pensamiento o una sensación de trascendencia. La ciencia puede explicar los mecanismos, pero no el significado. Y tal vez en ese espacio entre ambos habita lo que las religiones llaman alma. Desde tiempos antiguos, las tradiciones espirituales han afirmado que dentro de cada ser humano hay una chispa divina, una parte inmortal que trasciende la materia. Los egipcios la llamaron Ka, los griegos Psyche, los hindúes Atman. En el cristianismo, el alma es la imagen de Dios en nosotros. En el Islam, el Ruh, que proviene directamente del Creador. Incluso el budismo, que no habla de un alma individual permanente, reconoce una conciencia continua que trasciende la muerte. A veces pienso que la ciencia y la religión no están hablando de cosas distintas, sino del mismo fenómeno desde perspectivas diferentes. La ciencia observa la conciencia desde fuera, midiendo sus efectos en el cerebro. La religión la contempla desde dentro, experimentando su profundidad espiritual. Una busca sus causas, la otra su propósito. Cuando miro el cielo nocturno y contemplo las estrellas, siento algo que no puede reducirse a química cerebral. Es una emoción que me trasciende, un reconocimiento silencioso de que formo parte de algo mayor.
En ese instante no pienso en átomos ni en neuronas. Siento el alma del universo latiendo junto a la mía. Los neurocientíficos hablan de la conciencia como una emergencia, una propiedad que aparece cuando la complejidad del cerebro alcanza cierto nivel. Pero algunos físicos y filósofos han ido más lejos. Sugieren que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, igual que la gravedad o el tiempo. Según esta idea, todo en la existencia tendría algún grado de conciencia, desde un electrón hasta una galaxia. No sería algo que aparece con los cerebros, sino algo que siempre estuvo ahí esperando expresarse. Curiosamente, esa visión se parece mucho a las antiguas enseñanzas espirituales. El hinduismo habla de Brahman, la conciencia universal que se expresa en cada ser. El taoísmo describe el Tao como la fuerza que todo lo anima. Incluso Jesús, al decir «el reino de Dios está dentro de vosotros», parecía insinuar que lo divino habita en la conciencia misma. Si esto es así, entonces el alma no es una chispa separada del universo, sino una gota en el océano de la conciencia cósmica. Nuestra mente sería como una ventana temporal a esa conciencia infinita. Nacemos, vivimos, pensamos, amamos, y luego esa ventana se cierra, pero el océano sigue fluyendo. He leído estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, donde personas que estuvieron clínicamente muertas relatan haber sentido una luz inmensa, una paz indescriptible, una unidad absoluta. La ciencia busca explicarlas como ilusiones generadas por un cerebro moribundo. Pero ¿y si esas experiencias fueran en realidad un vistazo a esa conciencia mayor de la que provenimos? ¿Y si morir no fuera el final, sino un despertar? Las religiones nos dicen que el alma es inmortal, que tras la muerte regresa a su origen. La ciencia no puede confirmarlo, pero tampoco puede negarlo. Y mientras el misterio persiste, seguimos buscando. Porque intuir que hay algo más allá de la materia es una necesidad tan humana como respirar. La conciencia no solo nos permite percibir el mundo, sino crear mundos dentro de nosotros. Imaginamos, soñamos, sentimos. De un cerebro material surgen la música, el arte, la compasión, el perdón. Y cuando veo a un ser humano sacrificarse por otro, amar sin esperar nada, llorar por la belleza o por la pérdida, entiendo que la vida ha alcanzado algo más que supervivencia. Ha alcanzado el alma. Quizás la evolución biológica nos trajo hasta aquí, pero la evolución de la conciencia es la que nos llevará más allá. Cada vez que alguien despierta a una comprensión más profunda de sí mismo y del universo, la creación avanza un paso más. Y si la ciencia explora el universo exterior, la religión explora el universo interior. Ambos, en el fondo, están intentando cartografiar la misma realidad desde extremos opuestos del espejo. Me gusta pensar que la conciencia es el lugar donde Dios y la ciencia se encuentran, el punto de contacto entre lo infinito y lo tangible, donde la biología se convierte en espiritualidad y el alma se vuelve observable a través de la experiencia humana. Porque al final, entender la conciencia no es solo un experimento mental, es una forma de redescubrirnos, de darnos cuenta de que el universo no está fuera de nosotros, sino dentro, que somos literalmente el cosmos volviéndose consciente de sí mismo. Y tal vez en esa comprensión resida la clave de lo que siempre hemos buscado, no el significado de la vida, sino la vida del significado. Capítulo 5. La muerte y la eternidad. Siempre me ha fascinado la muerte, no por morbo, sino por misterio. Porque la muerte, más que un final, parece un espejo en el que la vida se contempla a sí misma. En ese instante silencioso donde el corazón se detiene, la ciencia y la religión se asoman juntas al abismo del desconocido. Desde la biología, la muerte es clara. Es el cese de las funciones vitales, la desintegración de las células, el colapso del orden que sostenía al organismo. Pero desde la espiritualidad, la muerte es apenas una puerta, un umbral hacia otra forma de existencia. Y en ese contraste nace una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Qué ocurre después del último suspiro? En los laboratorios, los científicos estudian cómo las células programan su propio final. Lo llaman apoptosis, la muerte celular programada. Sin ella la vida no sería posible, porque la destrucción ordenada de unas células permite el nacimiento de otras. Desde antes de morir, la naturaleza ya ensaya el acto de dejar ir. Así comprendemos que la muerte no es un error en el sistema, sino parte de su diseño. Es un proceso intrínseco, una fase más de la danza biológica que mantiene el equilibrio del todo. Y sin embargo, esta comprensión racional no calma la inquietud que sentimos cuando pensamos en el final de nuestra conciencia. La religión, por otro lado, ha convertido la muerte en un punto de retorno. En casi todas las tradiciones existe la idea de que algo sobrevive. Un alma, una chispa divina,
una esencia inmortal. En el cristianismo la muerte es un paso hacia la vida eterna. En el hinduismo un tránsito hacia otra existencia, el renacimiento. En el budismo una disolución del yo en la gran totalidad. Cada visión distinta en forma comparte una intuición común, que no somos solo materia, que hay algo en nosotros que trasciende la carne, algo que no puede reducirse a reacciones químicas o descargas eléctricas. Cuando pienso en la muerte desde la ciencia, veo un ciclo. Los átomos que me componen no desaparecerán, volverán a la tierra, al agua, al aire, serán parte de otras vidas, de otros cuerpos, de otras historias. Desde esa perspectiva, la eternidad ya está aquí. Vivimos eternamente en el intercambio de materia y energía que no cesa jamás. Pero cuando pienso en la muerte desde la espiritualidad, siento que hay algo más. No un cielo literal, quizás, sino una continuidad del significado, la huella que dejamos en la memoria de los demás, en las acciones que sembramos, en las almas que tocamos, en la conciencia colectiva de la humanidad. Muchos científicos modernos, incluso algunos no religiosos, reconocen que la muerte no anula la trascendencia. Algunos hablan de la inmortalidad informacional. Las experiencias, pensamientos y decisiones que definieron nuestra existencia dejan una huella en el tejido mismo de la realidad. No en un cielo metafísico, sino en la red de causas y efectos que continúan después de nosotros. Así, aunque mi cuerpo muera, las consecuencias de mi vida seguirán propagándose como ondas en un estanque infinito. Y sin embargo, la idea de la muerte sigue despertando un temor ancestral, porque más allá de las teorías, lo desconocido nos asusta. Ningún experimento puede devolvernos una respuesta definitiva. Ninguna fe puede ser demostrada con ecuaciones. Pero en ese vacío, en esa ausencia de certeza, florece lo más humano de nosotros, la esperanza. Esperanza de que todo lo vivido tenga sentido, de que el amor no se extinga, de que el alma o la conciencia o la energía que nos habita, de alguna forma, continúe su viaje más allá del tiempo. En los templos y en los laboratorios, los seres humanos miran al mismo abismo, solo con diferentes lenguajes. Los científicos estudian el proceso de la descomposición, los místicos, la liberación del alma. Pero ambos intuyen una misma verdad, que la muerte no destruye el orden, sino que lo transforma. Que la vida no termina, sino que cambia de forma. Quizás la eternidad no sea un lugar, sino un proceso. No una existencia infinita en el tiempo, sino la continuidad del ser en múltiples niveles. Eternidad es el flujo constante de la materia y el espíritu, entrelazados en un ciclo que no conoce principio ni fin. Eternidad es la conciencia del todo, en la que cada átomo y cada pensamiento encuentran su lugar. Y si eso es cierto, entonces la muerte no es el final del viaje, sino el comienzo de una nueva comprensión. Una comprensión donde ciencia y religión dejan de contradecirse y comienzan a unirse en un mismo suspiro, el de la existencia que nunca deja de transformarse. Cada vez que muere una estrella, se liberan los elementos que darán origen a nuevos mundos. Cada vez que muere una célula, otras nacen. Cada vez que un ser humano parte, deja en los demás fragmentos de su historia, de su energía, de su luz. Quizás en ese intercambio perpetuo se esconde la verdadera inmortalidad. La muerte nos recuerda que la vida es preciosa precisamente porque es efímera, que cada respiración es un milagro, que cada instante es irrepetible. Y en ese reconocimiento, tanto la ciencia como la fe se inclinan en silencio ante el mismo misterio, el de existir, aunque sea solo por un momento, en este vasto universo. Capítulo 6. El sentido de la existencia. A veces cuando observo el cielo nocturno me descubro preguntándome, ¿por qué existimos? No cómo. Esa respuesta la ciencia la ha buscado durante siglos, sino por qué. ¿Qué propósito tiene todo esto? Porque hay algo en lugar de nada. Desde una mirada científica, el universo no necesita propósito para existir. Es el resultado de leyes físicas que operan con precisión matemática, desde el instante del Big Bang hasta la danza de las galaxias actuales. El cosmos no tiene intención ni voluntad, dicen algunos. Simplemente es. Sin embargo, cuando contemplo la inmensidad del espacio, me resulta imposible no sentir que hay un significado escondido en ese orden sublime. ¿Podría tanta belleza ser solo casualidad? La biología explica que la vida surgió por un conjunto improbable pero posible de condiciones: energía, materia, tiempo y estabilidad. La evolución hizo el resto, tallando la diversidad desde el caos.
Pero incluso sabiendo eso, algo en mí se resiste a pensar que somos un accidente cósmico. Porque si la materia pudo organizarse en conciencia, si el universo puede mirarse a sí mismo a través de nuestros ojos, entonces quizás el sentido no esté fuera sino dentro de nosotros. La religión, por su parte, afirma que la vida tiene propósito porque fue pensada. Cada tradición da una respuesta distinta, pero todas coinciden en que la existencia no es azar, sino intención. El cristianismo habla de un Dios que crea por amor. El hinduismo de un universo que se despliega como un sueño divino. El islam de una creación guiada por sabiduría. Las tradiciones indígenas de una madre tierra que da a luz y nutre. Cada una, en su lenguaje, nos recuerda que somos parte de algo mayor, una chispa en la mente del todo. Y en medio de esas visiones me doy cuenta de algo. Quizás la ciencia busca el cómo y la religión busca el por qué, pero ambas convergen en una misma sensación: asombro. El asombro es el puente que las une. Cuando un científico observa una célula bajo el microscopio y un místico contempla el amanecer, ambos sienten lo mismo, una mezcla de humildad y maravilla ante el misterio de estar vivos. El sentido de la existencia podría no estar escrito en las estrellas ni en los textos sagrados, sino en la experiencia misma de vivir. Cada acto de amor, de aprendizaje, de creación le da forma al propósito. Quizás no vinimos a descubrir un sentido, sino a construirlo. Desde la física cuántica hasta la teología, todo parece apuntar a una verdad inquietante. La realidad es participativa. El universo no es algo que simplemente observamos, es algo que ayudamos a crear con cada pensamiento, cada acción, cada elección. Nuestra conciencia parece ser parte del tejido mismo del cosmos. Y si eso es cierto, entonces el propósito de la vida podría ser experimentar el universo para que él mismo pueda conocerse. Algunos filósofos lo han llamado el principio antrópico. Las condiciones del cosmos parecen estar tan finamente ajustadas que permiten la existencia de la vida y de la mente. ¿Es mera coincidencia o una pista de un diseño más profundo? Tal vez el universo no solo nos permite existir, sino que nos necesita para completarse, para contemplarse. Sin observadores, sin vida, el universo sería un poema sin lector. Y si cada ser vivo es una nota en la sinfonía del cosmos, entonces la armonía depende de todos. El propósito no es individual, sino colectivo, mantener la melodía de la existencia. Cada pensamiento, cada descubrimiento, cada acto de bondad es una vibración que resuena en la totalidad. Cuando miro la historia humana, veo un hilo invisible que une a las generaciones. Desde los primeros seres que miraron las estrellas hasta los científicos que envían sondas más allá del sistema solar, hay una misma búsqueda: comprender quiénes somos y por qué estamos aquí. Esa búsqueda, más que la respuesta, es el verdadero propósito. Porque el sentido no está en el destino, sino en el camino. La ciencia nos enseña que somos polvo de estrellas, pero la religión nos enseña que somos alma de eternidad. Y quizás ambas tengan razón. Porque dentro de nosotros coexisten el carbono de las galaxias y la luz de lo divino. Somos materia consciente, energía que piensa, espíritu que respira. El universo no nos creó para un fin externo. Somos el fin en sí mismo, la expresión viva de la realidad que se pregunta por su propio significado. El sentido de la existencia podría resumirse en una sola palabra: conexión. Con los demás, con la naturaleza, con el cosmos, con lo sagrado. Cuando entendemos que todo está unido, la célula y la estrella, el átomo y el alma, comprendemos que vivir con conciencia, respeto y amor no es una opción moral, es la esencia de nuestro propósito, y en ese descubrimiento ciencia y religión se dan la mano, porque ambas, desde diferentes lenguajes, nos invitan a mirar más allá de nosotros mismos, a reconocer que la existencia no es solo supervivencia, sino evolución interior, a recordar que el universo no nos pertenece, nosotros pertenecemos al universo. Si la vida es un viaje, entonces el sentido está en cada paso. Si la muerte es un cambio, entonces la eternidad es el movimiento mismo. Y si el universo tiene voz, quizás hable a través de nuestra conciencia. Nos dice: eres parte de mí, y al entenderte me entiendo a mí mismo. Por eso cuando miro las estrellas ya no me pregunto por qué existimos. Simplemente agradezco el milagro de estar aquí, consciente, respirando, participando del misterio infinito que llamamos vida. Capítulo final. Epílogo. El gran misterio. He recorrido el universo con la mente y con el alma. He visto el nacimiento de las estrellas, el origen de las células, la danza de la evolución, la chispa de la conciencia y el silencio de la muerte. He escuchado las voces de los sabios y los ecos de los átomos. Y al final de todo ese viaje, comprendo que la mayor pregunta no es ¿qué es la vida?,
sino por qué puede preguntarse a sí misma. Porque eso somos, vida que se pregunta por la vida, materia que se contempla en el espejo de su propio misterio, conciencia que se atreve a mirar hacia el infinito y decir, estoy aquí. La ciencia me ha mostrado que el universo no es un caos sin sentido, sino una sinfonía de leyes precisas, un entramado donde cada partícula cumple un papel. Cada átomo de mi cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella. Cada respiración que tomo es un préstamo de árboles antiguos. Cada pensamiento es una chispa eléctrica que por un instante se enciende en la oscuridad cósmica. Y aún así, en medio de toda esa perfección, siento algo que ninguna ecuación puede explicar: el impulso de buscar significado. La religión, en cambio, me ha recordado que no somos observadores distantes del universo, sino hijos del misterio, que la vida no solo se explica, se celebra, que detrás de toda ley hay una intención, una sabiduría o una conciencia que lo abarca todo. Algunos la llaman Dios, otros energía, otros amor, pero tal vez todos se refieren a lo mismo, a esa presencia invisible que hace que el universo no sea solo materia, sino sentido. Y entonces me doy cuenta de que la ciencia y la religión no están en guerra. Son dos lenguajes que describen la misma realidad desde perspectivas distintas. La ciencia revela el cómo del cosmos, la religión el porqué del alma. Una busca comprender el mecanismo, la otra el propósito. Ambas en el fondo nacen del mismo fuego, el deseo humano de entender. Quizás el gran misterio no esté fuera, en los confines del espacio, sino dentro, en la profundidad de nuestra conciencia. Porque el universo puede existir sin nosotros, pero no puede saberse existente sin nuestra mirada. Nosotros somos el ojo a través del cual el cosmos se contempla. La conciencia humana es la forma en que el universo despierta y se pregunta por sí mismo. La ciencia nos enseña que todo comenzó con una explosión, el Big Bang, el instante en que el tiempo y el espacio nacieron. Pero la religión dice que hubo una palabra, un verbo, un acto de creación consciente. Tal vez esas dos imágenes no se oponen, sino que se completan. Quizás el Big Bang fue esa palabra pronunciada en el lenguaje de la energía. Quizás el universo no solo explotó, sino que fue llamado a ser. Y desde entonces, cada átomo, cada estrella, cada forma de vida continúa esa historia. Una historia que aún se escribe, una sinfonía que aún resuena. Somos las notas más recientes de una melodía que comenzó hace más de 13.000 millones de años. Y mientras respiramos, la canción continúa. Pero, ¿y si la vida no tiene un significado que descubrir, sino un significado que crear? ¿Y si la misión de cada ser consciente es aportar su propia luz a la totalidad? La ciencia busca comprender el universo, la religión busca trascenderlo, pero ambos caminos conducen a la misma revelación. Somos parte del todo, y el todo está en nosotros. Cuando los antiguos miraban el cielo, lo hacían con devoción. Cuando los astrónomos modernos apuntan sus telescopios, lo hacen con curiosidad. Y sin embargo, ambos gestos son los mismos, una expresión de asombro, porque tanto la fe como la ciencia nacen del mismo acto de humildad, reconocer que somos pequeños frente a algo infinitamente grande y, sin embargo, parte esencial de ello. He aprendido que el misterio no se resuelve, se honra. El misterio no es una pregunta a eliminar, sino una realidad a contemplar. Sin misterio no habría arte, ni ciencia, ni fe, ni amor. El misterio es el espacio donde florece la conciencia. Y quizás, al final, eso es lo que significa vivir, participar del misterio con gratitud. Cuando mi voz se apague, cuando el polvo de mis átomos regrese a las estrellas, el universo seguirá su curso. Nuevas formas de vida nacerán. Nuevas mentes se preguntarán lo mismo que yo me pregunto ahora. Y en ese ciclo sin fin, la historia de la existencia continuará contándose a sí misma. Porque la vida no termina. Solo cambia de forma, de cuerpo, de mirada. La vida se reinventa en cada amanecer, en cada célula, en cada pensamiento. Y nosotros somos su manera de decir, yo soy. Así que ya no busco respuestas definitivas. No necesito elegir entre ciencia o religión. Ambas me han conducido al mismo lugar, a un silencio lleno de significado, a un asombro que no se agota, a la certeza de que existir es el mayor milagro de todos. Y mientras contemplo el horizonte, entiendo que el verdadero conocimiento no está en dominar el universo, sino en maravillarse ante él, en amar su misterio, en sentir que cada latido, cada partícula y cada alma son expresiones de una misma realidad infinita.
La ciencia me enseña a comprender la vida, la religión me enseña a venerarla, y juntas me revelan la verdad más profunda, que la vida es el puente entre la materia y el espíritu, entre lo visible y lo invisible, entre el principio y el fin. Y al final todo se reduce a una sola palabra: asombro. Porque en el principio fue el asombro, y en el final, cuando todo regrese a su origen, el asombro permanecerá. Todo comenzó con una chispa, una vibración, un suspiro en la oscuridad del vacío. Y de ese suspiro nació todo: el tiempo, el espacio, la materia, y nosotros. Somos el polvo de las estrellas soñando con el cielo. Somos la energía del universo intentando comprenderse a sí misma. Somos ciencia hecha conciencia y espíritu hecho carne. Nos preguntamos qué es la vida, pero en realidad, la vida se pregunta a través de nosotros. Cada mirada, cada pensamiento, cada célula que late es el universo mirándose al espejo. Y aquí estamos, entre el átomo y el alma, entre lo finito y lo eterno, entre la certeza de la ciencia y la esperanza de la fe, entre el Big Bang y el misterio de Dios. Tal vez nunca tengamos todas las respuestas. Tal vez el propósito de la vida no sea entender, sino sentir, porque cada instante, cada respiración, cada segundo de existencia ya es una respuesta. La vida no necesita explicación para ser sagrada. Es sagrada por el simple hecho de existir. Y si alguna vez dudas de tu lugar en el universo, recuerda esto: el mismo fuego que brilla en las estrellas arde dentro de ti. No somos un accidente, somos el eco del principio. La voz del infinito hecha conciencia, la combinación perfecta entre razón y fe, entre ciencia y alma, entre polvo de estrellas y luz divina. Y mientras el universo siga expandiéndose, mientras una sola chispa de vida siga respirando, el misterio continuará. Porque la vida no termina, solo cambia de forma. Y cuando mi cuerpo sea tierra, mi mente sea silencio y mi alma sea luz, habré regresado a casa, no al final del camino, sino al origen eterno del que todo nació. La vida no es algo que tengas, es algo que eres. Si te gustó el video, comenta 1, si no te gustó, comenta 2. También dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el que más te impactó? Suscríbete para no perderte más historias increíbles.